Hay un viejo aforismo que dice que las cosas son lo que son y no lo que parece que son. Eso es desde la perspectiva jurídica, digamos. Jurídicamente, las cosas son lo que son y no lo que parece que son. Es una vieja discusión una vieja discusión jurídica. Hay quienes sostienen que las cosas son lo que parece que son, y eso en términos de comunicación es lo que prima. Finalmente, si algo tiene plumas, es amarillo, camina como pato, es grazna, en general es un pato. Puede haber excepciones, pero en general es un pato. El indulto a Alberto Fujimori, por más que concedido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, por más que se intente explicar de distintas maneras, por más que se plantee que es una razón de humanidad, por más que se plantee que no es el único, sino que es uno más de un grupo, creo que son 18 los indultados por PPK producto de la Navidad. En fin, la verdad es que por más que se intenten dar todo tipo de argumentos, no puede uno, sino desde la perspectiva comunicacional, pensar y lamentablemente concluir de que se trata de una compensación o sea, el pago finalmente por haber recibido los votos de parlamentarios cercanos a la familia Fujimori para evitar su destitución. Y finalmente así es como quedará en la historia. Es complejo. No importa lo que diga PPK, porque el aforismo es las cosas son lo que son, no lo que se dice de ellas. O lo que diga no, PPK, en términos jurídicos creo que es lo que parece que son. No, pero... que me lo están diciendo todos abogados, bueno. no lo que se dice de ellas. Pero lo que dice PPK, bueno. Lo que dice PPK es otra cosa, y lo que está quedando es lo que dices tú. Totalmente. Da la impresión que... A ver, lo primero, en general, a mi juicio, lo que habla es ya la debilidad final del mandato de PPK. Uno pensaba que aquí estaba entre el cielo y la tierra, es decir, que continuaba con vida el gobierno o moría y se salvó. Por eso fueron los titulares. Se salvó PPK. No se salvó. No se salvó porque lo que compró fue un balón de oxígeno que se termina. El que haya tenido que hacer... pero es que lo que pasó indica que cuánto va a durar no se sabe, pero lo que tuvo que hacer porque no le quedaba otra y tuvo que desdecirse y tuvo que cometer esta barbaridad para poder salvar, lo que habla del nivel de gravedad en la cual estaba. Peruanos por el Cambio es la agrupación mínima, súper débil con que PPK llegó al Palacio Miraflores. Ahora tiene uno menos, de hecho. Dos menos. Tiene dos ministros menos y 2 diputados menos. Renunció Belaúnde, de hecho. Yo había leído 3, pero puede ser 1, 2, 3, da lo mismo. Se le va a desgranar un choclo chiquitito. El fujimorismo tenía, cuando ganó estas elecciones, hace un año, 70 de 130 parlamentarios. Peruanos por el Cambio, fíjense un detallito, perdón, espérense. La debilidad institucional de los partidos en Perú es tan grave que los partidos tienen las siglas de los candidatos. De los líderes. Es decir, que es hecha a la medida y la PPK, Peruanos por el Cambio. Esta no es una agrupación que tenga 50, 60 años, o 20, o 8. No, y dura lo que dura. Los meses de una elección. Entonces, Peruanos por el Cambio llegó con 18 parlamentarios de 130, recordemos que un congreso unicameral, solamente Cámara de Diputados, no existe el Senado, y 18 versus 70, es decir, entró muy débil. Le fue muy mal en un principio en las negociaciones políticas, dividido el fujimorismo, así y todo, PPK, no le queda otra que autoinfligirse esta herida que es negociar contra tu adversario. Y aquí no está en juego, porque esa es la mentira más grande. La mentira más grande es decir, ¿acaso no hay espacio en una sociedad moderna, en una sociedad democrática, para plantear indultos de razones humanitarias? Sí, sí las hay. Incluso en caso de violadores a derechos humanos y de lesa humanidad, sí, incluso allí las hay. Donde no las hay, o donde no puede haberlas, es en negociaciones particulares. Y espurias. Espurias, pero primero particulares. No, que sean transaccionales. Pero es que primero particular que sean con unos. Tú tienes que generar, o tienes que producir normas generales. Es decir, las personas que hayan sido, que son condenadas por tales y tales delitos, que cumplan tales y cuales requisitos, obtienen un indulto. Quienes entran no tienen nombre y apellido. Aquí es una norma particular para una persona que tiene poder político. Por lo tanto, se salta por todas partes los principios básicos de la razonabilidad, de lo jurídico, la democracia, el Estado de Derecho. Entonces, esta norma particular que se hace por Fujimori, además, se hace
por una transacción espuria, como dices tú, Core. Porque es para que yo salvarme. Y cuando yo estoy a punto de que me coma un tiburón y yo me agarro una mantarraya, quiere decir que es demasiado grave lo del tiburón y me voy a comer igual. Claro, ese es el punto. O sea. Yo veo que hay un tema de oportunidad, porque, a ver, yo no sé de verdad, yo no sé, y si tú revisas la prensa peruana, tampoco queda claro que esto haya sido gatillado única y exclusivamente por la amenaza del impeachment o por el proceso del impeachment, porque es una petición que viene de mucho antes, porque en Navidad es cuando los presidentes del Perú han otorgado indultos, si es que los otorgan. Hay 11 personas más en la lista de indultados también. Entonces, uno puede tener la duda de si esta era una idea que venía masticándose de antes o no. El problema es que, dado que fuiste amenazado de vacancia hace 4 días atrás, y de que una parte del fujimorismo, la del hijo, en este caso, la de Kenji, accedió a salvarte, supuestamente porque ese mismo día ya se decía que era por el indulto del padre. Supuestamente por el indulto, tienes que postergar la decisión. O sea, no puedes meterla en el mismo paquete. Señor Fujimori, lo siento en el alma, pero en esta pasada usted no va, porque esta cuestión va a parecer una transaca asquerosa de la que yo no quiero parecer parte. Aunque no lo fuera, lo parece. Y eso es lo que va a marcar a Kuczynski. Yo no sé si esta cuestión es demasiado exclusiva, demasiado transgresora, porque es parte de una atribución que tiene el presidente. Lo puede hacer. La prueba es que se lo dijeron al gobierno, o a PPK, o a Peruanos por el Cambio, de que este salvataje y esta votación de Kenji y su subgrupo dentro de la bancada fujimorista era a cambio de esta transacción. Y el gobierno, sin ponerse colorado, lo desmintió. Lo desmintió, claro. Dijo no. Efectivamente. Y la ministra, no me acuerdo cuál fue, porque no fue la vicepresidenta Arauz, fue una ministra, dijo no. Eso es un tema que se ve por un carril totalmente aparte. Sí. Se verá. O sea, pero aquí yo creo que dijeron, muchachos, estamos literalmente a milímetros del abismo. Se hace lo que sea necesario para salvarse. Yo creo que por ahí va, si es mentir, y si es transar, lo que importa aquí es la sobrevivencia. Y cuando alguien está necesitado en la política de sobrevivencia, habla entonces de que no tienes ninguna fortaleza propia para poder continuar. Se le vino en contra, es que está demasiado dividida la sociedad peruana entre fujimoristas y antifujimoristas. Sí, pues entonces cuando tú lograste salvarte, porque lo que te estaban haciendo un golpe eran los fujimoristas, y te salvaste con una transacción espuria con los fujimoristas, traicionaste tu base. Si entiendo lo que tú planteas, hay un punto que es real. Una cosa es separar el indulto y otra la transacción. Uno es el indulto, que uno podrá discutir sobre el indulto, obvio, y otra la transacción. Y incluso indultos en casos de violaciones de derechos humanos. No, de acuerdo, por eso lo que pasa es que aquí básicamente ni siquiera entrando al fondo, a las razones de salud, a todo lo demás, ni siquiera entrando en eso, tú te quedas en la primera parte, la que tiene que ver con que esto sea fruto de una transacción. Yo creo que lamentablemente es el tema y la cosa va a ser como lo que parece que es nomás. Pues entonces, para la sociedad peruana, son 3 los congresistas entre paréntesis. Gino Ceballos, Alberto de Belaunde y Vicente Ceballos. Gino Costa, Alberto de Belaunde y Vicente Ceballos. Gino Costa, el que anunció hace un rato, anunció que dejaba y de hecho Vicente Ceballos era el vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio. O sea, no estamos hablando de personajes menores. Y lo que tú dices, el tema del fujimorismo y el antifujimorismo. Ahora, hay que ver además cómo se desarrollan los acontecimientos, porque eventualmente podría llegar a ocurrir que en el caso de Fujimori, que aparentemente está muy enfermo, la enfermedad termine junto con esto. Recordemos, ya en Chile... Pero se le pondrán condiciones, en Chile nos pasó. me imagino, ¿no? O sea, vamos a hacer la analogía. No, si usted sale porque está enfermo. Claro, un señor que llegó y se bajó de la silla de ruedas y levantó el bastón. Sí, claro. Y generó la indignación que generó. Yo me imagino que al Fujimori le tendrán que poner condiciones. O sea, si usted se está muriendo, no aparezca delante de una cámara, ni de una entrevista, ni hable, ni nada. ¿O no? Es más, muérese luego. Perdón por lo dramático. Hay otro añadido. Que tú lo haces, que Pepe, no solo es la oportunidad que hace que no sea creíble este caso, y además porque, insisto, porque no es una norma general, sino que es una norma particular que beneficia a Fujimori, y agregan a 17 o 15 personas para que no aparezca Fujimori, pero nadie es tan leso como pensarlo. Hay cosas bien penca, así que coloquial, pero hay cosas como bien... fea. El tratar de decir que quienes se oponen a este indulto se oponen al indulto como norma general y como principio, o incluso
incluso decir, en casos de salud, ¿acaso las personas con problemas de salud que están pagando una condena no tienen derecho? Sí, pero no me mientas, porque esto no se trata de eso. Es lo que decía José Miguel Vivanco en un Twitter se trata de que tiró eso. ayer, bien No retuiteado. No trates de pasarlo Eso. como indulto a casos de salud. Discutamos los casos de salud, incluso en casos de violaciones de derechos humanos. Pero lo que me parece del oportunismo político, lo cual habla de la desesperación en la cual cayó PPK, es que se aprovecha de la división del fujimorismo. Y Kenji, coloca a Kenji hoy día como una persona que era un hermano chico, medio marginal, medio radical para sus cosas, bien salido de cadena, se le sale la cadena. Porque lo que tiene Keiko... Eso como que gira en banda. Claro, lo que tiene Keiko es que Keiko era la republicana del fujimorismo. Me gustó. Y Kenji era el salido de cadena, el que tenía peleas, el que había que sujetarlo. Y Kenji se transforma en un gran negociador político. Seguramente dentro del fujimorismo vamos a ver que Kenji es figura para la próxima elección, porque esa es la discusión, quién va a ser candidato presidencial del fujimorismo. Y ahora seguramente Kenji va a obtener... ¿Quién fue el que logró sacar al héroe del fujimorismo? No, desde la perspectiva del fujimorismo gana la pelea... Kenji. Claro. Entonces se aprovecha de esta pelea entre hermanos, utiliza al más débil, le dice, ¿querés tomar una posición distinta? Consígueme votos y sálvame. Realmente es una escena completa del horror de la democracia, del horror de la política, y lo cual habla que PPK dice, bueno, ¿y qué quieren que haga? El resto era morir. El resto era de quedar defenestrado. Ahora, la pregunta es si esto le va a permitir sobrevivir a PPK. Queda muy débil. En la tercera viene una entrevista a Rospigliosi. ¿Sí? Sí. Perdón. ¿Sí? No la vi. Pero ese es el nombre, ¿o no? Sí, Rospigliosi, Corrígeme sí. ya, que fue Sí. ministro. Fue ministro de Interior. Aquí hay uno sí. Roncagliolo. Gran amigo. No, Roncagliolo, él. Roncagliolo Porque canciller. Rospigliosi Él era... fue canciller. fue Roncagliolo fue canciller, Rospigliosi fue el gran amigo... Fernando Rospigliosi. Fernando perdón. Rospigliosi, Ya. ex ministro del Interior, Él. gran amigo de este programa. Ex ministro del Interior. Bueno, él viene diciendo que PPK no va a llegar de ninguna manera al fin de su mandato. Su credibilidad está por los suelos, ya había quedado muy afectado por su vinculación con el escándalo de corrupción, fundamentalmente porque lo manejó muy mal, mintió y esa es una cuestión difícil de revertir, ya sea porque no te gusta que mientan o porque dejaste la duda instalada y al final no le das mucha credibilidad a la versión definitiva. El caso de Brecht está haciendo de las suyas en Perú. Hoy día metieron presos a 3 empresarios más, ¿verdad? Buena parte del mundo político está. Los Fujimori están también con una cuenta pendiente, la misma Ambos. Keiko está con cuentas pendientes por financiamiento irregular en el caso de Brecht. Por lo tanto, ahora PPK se abrió otro flanco. Lejos de ayudarse a cerrar el del caso de Brecht, después de haberse salvado, ¿verdad? Y haber tenido una oportunidad ahí de colocar paño frío, de explicar bien cuál es la situación en su caso, se abre uno segundo que es mucho más complicado, porque este sí que divide al Perú. Este sí que sí. Este es lo que se llama un El otro triunfo. hay gente que toma palco y lo mira, ¿verdad? Pero el caso Fujimori sí que divide. Queda manchado por donde se le mire. Este es un triunfo a lo pirro de PPK, lo insisto, que lo que habla es que no tenía otra alternativa. A él no le gustaba esta solución, pero cuando tú no tienes otra alternativa, tiras de lo que tienes a mano. Y esta era la posibilidad que tenía de salvarse. De lo contrario, estaría hoy día hablando del expresidente PPK y todavía estamos hablando del presidente. Ante la más mínima crisis, seguramente PPK va a tambalear, sino caer, lo que es una lástima. Queda muy debilitada la democracia peruana y el gobierno peruano.